Hola y bienvenidos nuevamente a mi casa en este jueves 18 de agosto. Ya estamos más cerca de finalizar agosto. Nos faltan 12 días o 13 días. ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Sí? Damos gracias al Señor que todavía aquí en nuestra área, en nuestra zona sur de los Estados Unidos y lo que cubre también el Caribe, Centroamérica, no ha habido hasta ahora. El Señor ha contestado la oración que siempre, antes de comenzar la temporada de huracanes, hacemos los pastores de esta zona. Oramos para que el Señor detenga los vientos, aleluya, que no causen daños a ninguno, ni Centroamérica, ni el Caribe, ni las playas atlánticas, ni las costas atlánticas, mejor dicho. Y hasta ahora el Señor nos ha librado el Señor. Así que seguimos confiando que el Señor nos librará también. Seguimos hablando sobre el tema del pecado. Cuando éramos pequeños, niños, en la iglesia bautista de San Isidro, pastoreada por el pastor Pedro Bachor y su esposa Elba de Bachor, en la escuela dominical nos enseñaban muchos coros. Y entonces había uno que me recuerdo de niño: tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Y si alguno hubiere pecado, sepa que abogado. No era parte del coro, pero les digo esto que dice también la Biblia, que si alguno hubiere pecado, sepa que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, para acceder al perdón, ayer hablamos del arrepentimiento. Debemos de arrepentirnos. Vuelvo a repetir, todo lo que hagamos aquí en la tierra se va a descubrir. Ahora con los adelantos, con la prueba de ADN, con tantas tecnologías que hay, se están resolviendo casos de asesinatos de hace 40 años atrás. Hay detectives en los Estados Unidos que se dedican ahora, que tienen cómo acceder al ADN de las personas. Las pruebas, aquellas que quedaron archivadas, parecen que olvidadas. Hay detectives que se dedican a buscar casos de esto. Y se han logrado en muchos casos, por la prueba de ADN, se ha logrado descubrir por décadas aquellos que lo cometieron. Y algunos murieron, pero los descubrieron. Este muerto fue el asesino de aquella persona o el que cometió esto. Porque, vuelvo a repetir, todo lo que se haga de maldad aquí se ha de descubrir también. Y un día daremos cuenta. Y para no llegar avergonzados a ese día y no llegar a la condenación, porque va a haber un juicio de condenación, aquí es el momento de arreglar las cosas. El pecado puede ser borrado. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el pecado que hacía el pueblo de Israel, una vez al año era llevado a juicio. Sí, se llevaba a juicio. Había una ceremonia que había que hacer el día de la expiación. Y un animal inocente tenía que tomarse para que pueda expiar de alguna forma, cubrir de alguna forma el pecado del pueblo. Y se hacía una ceremonia. No me voy a detener en eso. Búscalo en el Antiguo Testamento. Allá, búscalo en los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en la gracia, ¿qué es la gracia? El don de Dios. Y el don de Dios, ¿quién es? Jesucristo, el regalo. Aleluya. En Él sí podemos tener borrón y cuenta nueva con Jesús. Pero primero hay que reconocerlo. Cuando David es enfrentado por el profeta Natán, tiene que reconocer su pecado. Si quiere ser perdonado, tiene que reconocer su pecado. El pecado trae consecuencias. Ay, que me equivoqué. No. Ay, que es mi debilidad. No. Aquí no es cuestión de debilidad, de equivocación. Aquí es cuestión de pecar. El pecado, ir en contra de la voluntad de Dios. Es darle espalda a lo que Dios ha dicho que es bueno, como hoy quieren hacer. A los que leemos la Escritura y contemplamos los tiempos que estamos viviendo, tenemos que decir que lo que estamos pasando son tiempos apocalípticos. Y en el libro de Apocalipsis hay un momento donde los hombres están sufriendo, van a sufrir, pero dice la Escritura que en vez de arrepentirse todavía pecaron más contra el Dios de los cielos. Porque hay pecadores de esa forma. Habemos pecadores que nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Jesús. Y estamos tratando por todo, de no pecar, aunque soy pecador. En el antiguo pacto, el sacrificio que se hacía cubría de año en año el pecado del sacerdote que lo ofrecía, porque ese también tenía que sacrificar por él y sacrificar por el pueblo. No le quitaba, le cubría. El domingo yo dije, es como aquello que uno quiere poner debajo de la alfombra. Es como, era eso, poner debajo de la alfombra el pecado. Pero aparece Jesús. La Biblia dice, aleluya, Juan el Bautista, aquel que vino antes de Jesús, primo de Jesús, que bautizaba para arrepentimiento, ¿verdad? Cuando lo vio venir, dice, es el verdadero Cordero de Dios que quita, no que cubre. El verdadero Cordero de Dios, Jesús. Y tenía que ser de esa forma, porque en el antiguo pacto Dios decía que lo que había que sacrificar por los pecados era un corderito, inocente animalito de 1 año, sin ninguna cuestión de mancha, sin ningún defecto. Sombra de Jesús. Pero entonces aparece Jesús. Habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, habiendo llegado el cumplimiento, Dios envía a su Hijo nacido de mujer para rescatar. Porque para eso es la obra salvífera de Jesús. Él vino, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Aleluya. El verdadero sacrificio de Jesús, dar su vida, como celebramos el domingo pasado, aleluya, a través del pan, a través del fruto de la vid, el pan, el cuerpo puesto en mi lugar por Jesús, para ser maltratado, azotado, para cumplir algo por cuyas heridas fuimos nosotros sanados, y para que también vertiendo su sangre maravillosa, poderosa, para limpiar el pecado en mí y en ti y en todos aquellos que estén dispuestos a creer. Porque Dios no nos hizo para destrucción, sino para salvación. Pero ahí está el pecado. La solución, el antídoto del pecado es Cristo, la sangre poderosa, aleluya, vertida desde la cruz del Calvario, que todavía sigue teniendo poder para salvar a todo aquel que se arrepiente
y viene a Jesús. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Aleluya, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Shalom, bendiciones hasta que sobreabunde